Buen día. Hoy expondré la unidad 4, derivadas. Soy la alumna Tania Miroslava Carrera Gómez de Ingeniería en Gestión Empresarial, grupo 81. Interpretación de derivadas. Interpretación geométrica de la derivada. La definición de derivada tiene mucho que ver con el concepto de variación instantánea, teniendo en cuenta que el cociente f de b menos f de a sobre b menos a expresa la pendiente de la recta que pasa por la a, f, a y b, f, b. Es lógico pensar que si b y a están muy próximos entre sí, separados por un valor h que tiende a cero, esta recta se aproximará a la recta tangente a la función en el punto x igual a. Tal es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. La derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Aquí podemos ver una forma de recta en el ejemplo donde el punto A intercepta con la pendiente. Aquí podemos verlo, que saldría siendo f' de A igual a tangente de A. Definición de derivada de una función. La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de una función f en un punto x se denota como f' de x. La función cuyo valor en cada punto x es esta derivada es la llamada función derivada de f, denotada por f'. El proceso de encontrar la derivada de una función se denomina diferenciación. Incremento y razón de cambio. El incremento en una derivada es cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro valor. Se dice que ha tenido un incremento. Para calcular este incremento basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. Para denotar esta diferencia se utiliza el símbolo delta x, que se lee delta x. El incremento puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la variable aumenta o disminuye al pasar de un valor a otro. Razón de cambio. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a cero. En general, en una relación funcional y igual a f de x, la razón de cambio de la variable dependiente y respecto a la independiente x se calcula mediante un proceso de límite de la razón. F de x más t menos f de x entre t, denominada cociente diferencial. Y aquí tenemos unos ejercicios de derivadas. El primer ejercicio 1. F de x igual a x a la quinta menos x al cubo más 3. Saldría siendo la derivada de x a la quinta menos x al cubo más 3. Se separan. Separaríamos los valores. X es la derivada de, sacaríamos la derivada de x a la quinta, sacaríamos la derivada de menos x cubo y la derivada de más 3. La derivada de x cubo saldría siendo 5x al cuadrado, que saldría siendo el resultado de... Se posiciona el número del cociente, como aquí se ve, y al momento de ponerla en el exponente se resta menos 1. Y así es como nos dan nuestros valores. La derivada de x a la 5 es igual a 5x a la cuarta. Y la derivada de x a la 3 es igual a 3x al cuadrado. La derivada de 3, que es un número lineal, es igual a 0. Cualquier número lineal es igual a 0. Entonces, nuestro resultado sería siendo 5x al cuadrado, 5x cuarta menos 3x al cuadrado más 0. Al simplificar nos daría el valor de 5x a la 4 menos 3x al cuadrado. Este sería nuestro resultado. Nuestro ejercicio 2 sería f de x igual a 2x a la séptima menos 3x a la sexta más 3x al cubo menos 4x al cuadrado menos 7. Tendríamos que sacar derivada de 2x a la séptima menos 3x a la sexta más 3x al cubo menos 4x al cuadrado menos 7. Se saca la derivada de cada uno en individual, como lo hicimos en el anterior ejemplo.
Le sacaremos la derivada de 2x a la séptima, en la cual aquí tenemos nuestro resultado, saldría siendo 14x a la sexta. El resultado nos salió a la multiplicación de nuestro cociente por nuestro exponente, 2 por 7, 14. Ponemos nuestro exponente 7, menos, le restamos 1. Entonces nos saldría siendo 14x a la sexta, como aquí está en el ejemplo. La siguiente derivada sería sacar la derivada de 3x a la sexta, que si seguimos el procedimiento que usamos en el primero, nos saldría siendo igual a 18x a la quinta. Y así sucesivamente, derivada de 3x al cubo saldría siendo 9x al cuadrado, ya que se multiplica 3 por 3, 9, y luego se le resta 1 al exponente. La derivada de 4x al cuadrado es igual a 8x, ya que 4 por 2 es 8, se le resta 1 al exponente, entonces nos queda 1. Y si nos queda 1, sabemos que el exponente 1 no se pone. La derivada del número 7 es igual a 0, ya que la derivada de cualquier número lineal es 0. Ya nuestro resultado final sería 14x a la sexta menos 18 quintos menos 18x a la 5 más 9x al cuadrado menos 8x menos 0. La simplificamos y nuestro resultado final sería 14x a la sexta menos 18x a la 5 más 9x al cuadrado menos 8x. Ese sería nuestro resultado final. En nuestro ejercicio 3 sacaremos la derivada, sería f de x igual a x menos 3 sobre 2. Sacaríamos la derivada de x menos 3 sobre 2. Para hacer este proceso más fácil nos damos cuenta que aquí en esta es un 2. Voy a escribir acá abajo, x menos 3 sobre 2. Se encuentra así, entonces para hacerlo más fácil aquí existe un 1 imaginario. Entonces lo que vamos a hacer va a sacar el 1/2 de nuestra operación para de esta manera sacar la derivada de x menos 3, como aquí lo muestra en el ejemplo. Después de esto, después de tener 1/2 y sacar la derivada de x menos 3, vamos a dividir el x, vamos a dividir el 3 para sacar derivada de uno de cada uno, si se fijan aquí. Más fácil. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de un número lineal sabemos que es 0. Entonces nuestro resultado final se pasaría, 1/2 se pasaría exactamente igual y se pasaría a nuestro resultado de la derivada de x y la derivada de 3. Entonces nuestro resultado sería 1/2 por 1 menos 0. Entonces ya al momento de simplificar sabemos que se elimina el 0 y al multiplicar 1/2 por 1 nos da 1/2. Y ese sería nuestro resultado final. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.